quiero en esta mañana recordar que estamos hablando de la cruz, símbolo de un nuevo pacto. La cruz, símbolo de un nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto es porque hubo pactos anteriores, pactos antiguos. Y hablamos del pacto de Dios con la humanidad a través de Noé. ¿Recuerdan? La promesa del Señor de no volver a inundar la tierra con agua. Pero esa promesa que recordaba que la paciencia de Dios tiene también un límite. Y dice que le dolió en el corazón a Dios haber hecho al hombre. Y dijo, porque de constante la intención del corazón del hombre es pecar, es hacer el mal, es pecar. Entonces el Señor, dice la palabra, que estableció un pacto y dijo, nunca más inundaré. Pero en medio de toda esa debacle, de ese fin de mundo, el Señor colocó allí el arca, instrumento de salvación, símbolo de Jesús. De aquel que se allega a Jesús tiene vida, aunque en todo alrededor lo que haya es muerte. Ese es nuestro Jesús. Pero luego vimos el pacto con Abraham, muy bien, con el pacto de Abraham. Y el Señor le dice, mira, voy a hacer en ti benditas a todas las naciones de la tierra. Los amarillos, los negros, los rojos, los rosados, los verdes, todos benditos en ti. Porque en todos había la esperanza del Mesías, del Salvador. Porque de Abraham, de su descendencia, vendría el Salvador del mundo. Y ahí volvemos tangencialmente a ver la mano del Señor proveyendo y prometiendo un redentor. Esos pactos dijimos que eran pactos unilaterales. Pero la semana pasada estuvimos hablando del pacto de Dios ¿con quién? Con Moisés. Y ese era un pacto condicional. Sí, y entonces dijimos, si oyereis mi voz e hiciereis mis mandamientos y cumpliereis con el propósito de mi corazón, entonces yo los bendeciré. Benditos al entrar y benditos al salir. Bendita la arteza de amasar, bendito el fruto del vientre, bendito todo tu ser y tu familia y tu casa y tus posesiones. Pero si no oyereis mis mandamientos y no los pusiereis por obra, ¿qué es lo que dice el texto? Malditos al entrar, malditos al salir, maldito el fruto de su vientre, maldito. Dicen ahí, ¿cómo Dios va a maldecir a las personas si Dios es tan bueno? Pues es la consecuencia de nuestras acciones. La consecuencia de nuestras acciones. Toda acción genera una consecuencia, una reacción. Si toda acción tiene una reacción que se llama consecuencia. Y ahí nosotros tenemos que entender y hacer que nuestra mente comprenda que es mejor hacer caso, oír al mandamiento del Señor. A veces somos necios y Dios nos está hablando y nosotros pues no se me da el libre genio y no obedezco, y solo por llevar la contraria, solo por ir en contravía, nos dañamos a veces a nosotros mismos. Yo tenía un amigo que decía, a mí no es que me guste mucho el cigarrillo, pero es que mi mamá me molesta tanto con esa vaina, pues que solo por no darle gusto, yo sigo fumando. Yo le decía, qué chistoso eres, te haces daño a ti para disgustar a tu mamá. Ella se sacará una úlcera ahí del coraje, pero el que está dañando su cuerpo, su salud, sus pulmones, eres tú. Y de paso la economía, ya no están tan baratos, ¿verdad? Ahora ya alguno dijo no, algunos saben cuánto cuesta un cigarrillo. Pero Dios nos llama a la obediencia. Y Dios utilizó los pactos como herramientas de hacernos entender el propósito de Dios para nuestras vidas.
el acercarnos a ese anuncio perfecto del Mesías, a ese pacto sin defecto, a ese pacto que no tenía brecha ni lugar para romperse. El pacto con Moisés, si tú no obedecías, se rompía. ¿Sí? Y tendrías las consecuencias. Pero el pacto perfecto con Jesús no tiene pierde. Tú vas ahí en la gracia del Señor. Y hoy quiero que hablemos del pacto de alguien que me encanta en la Biblia, y es David. David es un hombre muy especial. Así es de que tú vas a abrir tu Biblia en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 21. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 21. Miren lo que dice la palabra del Señor, muy amados. Tú tienes Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahí encuentras el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor así, muy amados. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel para quienes haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré mi lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le afijarán, le aflijan jamás, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré desde ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él por padre, y él me será por hijo. Y si hiciere el mal, ¿yo qué? Yo le castigaré con vara de hombres y con azote de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión,
Así habló Natán a David. Y entró David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado a la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú me has engrandecido, Jehová, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Qué historia tan interesante y qué texto tan impactante. Si tú le pones acento allí a todo lo que leímos esta mañana, tú vas a descubrir una relación profunda. Este pacto, a diferencia de los anteriores, tiene una reacción profunda de la persona con la que Dios pacta. Vimos el pacto, como dijimos, el de Noé, el de Abraham, el de Moisés. El símbolo del pacto con Noé, el arco iris. El símbolo del pacto de Abraham, la bendición a todas las naciones. Y el símbolo del pacto con Moisés, las tablas de la ley, la Torá, la ley. El pacto con David es un pacto que está basado en la relación, una relación profunda y cercana. Nosotros entendemos que cuando Dios decide llamar a David, David era un adolescente. Los historiadores dicen que más o menos tendría como 17 años. Y era el niño al que mandaban a los mandados. Él no era el de tener en cuenta. Tal vez en tu casa tú eres el hijo de no tener en cuenta. Tal vez eres el hijo mayor, no eres el hijo mayor, perdón, al que el papá dice, es que ese es mi muchacho, mi primogénito. Tal vez tampoco eres el pequeño para que te consientan, te mimen, es que es el bebecito de la casa. Tal vez eres el hermano intermedio y sufres el síndrome de hermano intermedio. Los hermanos intermedios tienen la desventaja, entre comillas, de que como no son ni el grande ni el pequeño, están ahí, como en el montón. Y entonces los papás se dedican a cuidar al grande y mirarlo como el ejemplo que tiene que dar a sus hermanos. Y el chiquito, pobrecito, indefensito. Y el de la mitad mire a ver cómo hace. Ahí le quedó la ropa a su hermano mayor. Y déjele su ropa al hermano menor. ¿Sí? Pero ¿y por qué pelea tanto con su hermanito? ¿No ve que es chiquito? ¿Pero por qué no le guarda respeto a su hermano? ¿No ve que es grande? David estaba en esa postura. Al punto que el día que el Señor va a ungir rey para Israel, reemplazando a Saúl, lo que sucede es que llegan a la casa de Isaí, el profeta Samuel, y le dice, tráeme a tus hijos, porque Dios se va a proveer rey de en medio de tus hijos. Y Elí los llama, y claro, el primogénito. Y Samuel ya venía condicionado en su mente. ¿Quién era Saúl? Saúl era el paladín del pueblo de Israel. El tipo era el tipo más grande del pueblo de Israel. Dice que de los hombros para arriba, él le llevaba a todo el pueblo. O sea, no había nadie más alto que Saúl, más grande, más simpático. Digno rey que ellos pidieron. Porque cabe anotar que el rey del pueblo de Israel y quien dirigía a Israel era el Señor. Pero ellos rompieron los pactos anteriores, queriendo ser como eran los demás. ¿No somos los seres humanos así? ¿No queremos ser como los demás? Nos cuesta ser diferentes. Y Dios nos hizo diferentes por alguna razón. Pero a mí me parece curioso. Alguna vez, siendo adolescente, joven tal vez, me compré un vestido a rayas, recuerdo mucho.
Tenía rayas verdes, amarillas. Era bonito mi vestido. Y yo iba muy contenta con mi vestido hasta que un día yendo por la calle me encontré con otro vestido exactamente igual que venía de frente a mí. Ya el vestido perdió todo su encanto. Y ya ponérmelo era, ¿qué tal me encuentro otra vez con la señora del vestido? Nos pasa, ¿verdad? Eso en las cosas simples, porque a veces nos llenamos pensando en lo simple y no en lo trascendental. ¿Por qué en lo trascendental, que es amar, que el Señor nos hizo únicos e irrepetibles, queremos ser como los demás? Y ahí viene el TikTok de las mamás, ¿no? O sea que si todo el mundo se bota por esa montaña, usted va y se bota. Yo creo que alguna vez en la vida nos dijeron esa frase. Las mamás queriendo que nosotros amáramos nuestra individualidad y que no hiciéramos lo que todos hacían. El Señor le dio al pueblo de Israel una individualidad sobre todos los pueblos. Cuando leía el texto, estaba yo meditando y decía, venga, ¿alguno de ustedes podría decirme cuál fue el segundo faraón de Egipto? ¿Y el segundo emperador de Roma? ¿Cuál fue el emperador más grande de Roma? Julio César, el que constituyó la república como tal. Tenía un gobierno totalmente diferente y una visión de país muy distinta. Pero después, ahí hay una lista enorme. Enorme. ¿Por qué les pregunto por ellos? Porque difícilmente recordamos los faraones más importantes del pueblo egipcio y difícilmente recordamos los grandes emperadores. Pero un pueblecito pequeñito, insignificante, enclavado en el Medio Oriente, todo el mundo sabe quién es el rey David. Y la gente le encanta su símbolo, su estrella, ¿verdad? Y la cargamos y la tenemos en dijes y es bien bonita. Pero pocos entendemos que es parte del cumplimiento de este pacto. De este pacto. Y el Señor inicia hablándole a David a partir de un caminar con Dios. Miren, cuando llegan sus hermanos y el Señor le dice, ese no es, y Samuel, Señor, este no, ese tampoco, Señor, pero este está bonito, este está grande, Señor, está guapo para que presida al pueblo de Israel. El Señor le dijo, no, ninguno de esos es. Y el Señor reprendió a Samuel y le dijo, mira, no mires lo que está delante de tus ojos, porque Jehová mira el corazón. Muchachos, cuando ustedes buscan novia, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que le ven? Los 90, 60, 90. Sobre todo que el corazón, sí señores, qué sinceros. No. Dicen, uy, qué guapa. Mírele esas curvas. Mírele esos ojos. Con el tiempo, tal vez empiezan a percatarse que tiene buenos sentimientos o que tiene malos sentimientos. Porque hay nenas muy lindas de muy malos sentimientos, como hay muchachos muy guapos de muy malos sentimientos. Y el Señor le dice a Samuel, mira, no mires lo que está delante de tus ojos, ve más allá. Dijo, Señor, pero si ya pasaron todos. Y le dice a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Y algunos dicen, ay, verdad. Tenemos uno, se llama David y está cuidando las ovejas. Y él dijo, mándalo traer porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Y de David la palabra dice que era de hermoso semblante, rubio. Era guapo, pero pequeñín. Y el Señor le dice, úngelo. Y a mí la escena de la unción me parece que es una cosa maravillosa, porque lo que hacía el profeta era que traía un cuerno de cabra o de res repleto de aceite. Y el ungido se postraba de rodillas y le vaciaban todo el cuerno del aceite para que rodara desde su cabeza y cubriera todo su cuerpo. No,
no sé si tú piensas en lo que Dios hace con nosotros. Nosotros somos sus escogidos, sus llamados, ese real sacerdocio. Y pensar que la unción del Espíritu Santo desciende sobre ti desde tu cabeza y cubre todo tu cuerpo y resbala por todo tu ser y se queda allí porque no era agua, era aceite. Es llevarnos a esa experiencia renovadora de Dios. No era cualquier cosa, esa unción estaba reservada para personas muy especiales. No todos eran ungidos y no todos eran llamados en medio del pueblo, aunque era el pueblo de Dios. Pero cuando el Señor Jesús vino, el Espíritu Santo se hizo uno para todos. Y todos recibimos esa unción, esa presencia de Dios que desciende desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Qué hermoso, ¿no te parece? Ser ungido por Dios, ser especial delante del Señor. Y el pacto de de David, inicia con esa profunda relación. Los hermanos de David habían escuchado las mismas palabras de su padre Isaí respecto de Dios. Pero cuando viene Goliat a desafiar al pueblo escogido del Señor, ellos estaban en la montaña trincherados, asustados. Y aquel le decía, ¿no hay un hombre? A ver, si alguno es tan varón, baje y enfrénteme. Eso era lo que le decía en términos nuestros. Los insultaba. Y cada mañana y cada tarde salía Goliat a desafiarlos. Era un tipo de casi 3 metros de alto, fornido, así como el hermano Benicio, exactamente igual. Fornido, que toda su armadura inspiraba temor. Dice que su lanza era como el telar de un telar de tela, de esos grandes de tejer. Tremendo. Y se burlaba de ellos y los avergonzaba. Y este niño rubio, bonito, simpático, dice, oiga, ¿y quién es este que se cree para venir a desafiar a los ejércitos del Dios vivo, de Jehová de los ejércitos? Y esa palabra y esa manera de referirse David a Dios fue una constante que marcó la relación que él tenía con Dios. Él sabía que Dios era un Dios poderoso. Mucho de cómo tú percibes a Dios es la manera en que tú tienes esa relación con Dios. Para algunos, Dios es un padre castigador. Para otros, es un padre alcahuete. El pobre viejito ya nada puede hacer. Y yo haga lo que haga, peco, rezo y empato. Para algunos otros, Dios es un Dios sanador. Para otros, Dios es un Dios libertador. Para otros, Dios es un Dios fuerte en batalla. Dios poderoso que pelea sus batallas. David conoció al Dios Jehová de los ejércitos, al que peleaba por su pueblo. Y ustedes ya saben el resto de la historia. David lo desafía y los hermanos le dan su cocotazo y le dicen, chino canzón, tras de mi mamá de mi papá, entonces ahora vino a dárselas ahí de célebre. Ya sabemos que a usted le gusta buscar bulla y andarse luciendo. Entonces busque problemas para lucirse. Eso le dijeron sus hermanos mayores, porque los intermedios tratan de hacerse notar. ¿Sabían eso? Y normalmente, ¿cómo se hace notar un hijo intermedio? Dando problemas. Dando problemas. Yo soy el intermedio, yo doy problemas para que me vean, porque el grande da orgullo, el pequeño da mimos y el de la mitad, problemas. Míreme, aquí estoy, papá, mamá, aquí estoy. Y los hermanos tenían chequeado a David. David era de ese corte. Lean el texto, yo los invito a que lean el primer libro de Samuel. Y ahí van a ver cómo los hermanos le dicen, usted sí, siempre luciéndose. Claro, tenía que venir. Ahora mira el problema en que se metió. Pero David, confiado, va al arroyo, escoge 5 piedras, las pone en su zurrón, ¿cierto? En su bolsito.
Y Saúl le dice: mi hijo, venga, yo le presto mi armadura. Imagínense la armadura de un tipo que le llevaba a todo el mundo de los hombros para arriba con un peladito de 17 años. Yo creo que la espada pesaba. ¿Y sabían que era la única espada que había, la de Saúl? Los demás peleaban con palos, con lanzas, pero no había muchas espadas. Hay que leer el texto y verán. Y luego dice la palabra que David bajó. Yo me imagino que David oró y dijo: Señor, ya me metí en esta cosa. Mi boca, mi gran boca me puso en todo esto. Y bajó con fe al desafío. Y Saúl se burló y le dijo: ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas con palos y piedras a mí? Goliat, perdón. Y David le dice: mira, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. De nuevo, aquel que pelea mis batallas. Yo traigo al que pelea mis batallas delante de ti. Qué bueno que tú encuentres al Dios que pelea tus batallas en el colegio, en las emociones, en el trabajo, en la economía. Dios pelea nuestras batallas. Y el texto dice que yo me imagino la cara de Goliat viendo a aquel pequeñito ahí. Y David sacó su honda, una piedrita lisa del río. Una piedrita lisa del río es esas que ha afilado el paso del agua. Se preparó, 1, 2, 3, ¡bum! Y con su propia espada le cortó la cabeza. Ese día Jehová de los ejércitos mostró el respaldo a David. Y él aprendió a caminar con el Señor y a tener una estrecha relación. Nadie escribe los salmos que David escribió si no conociera quién era su Señor. Nadie, porque solo Dios le dio honra y lo restableció y lo sanó del síndrome del hermano intermedio. Ya David no tuvo que: hey papá, hey mamá, aquí estoy. Muestren qué problema me meto para que me miren y me consideren, para estar en el radar de mi papá y de mi mamá. No, ahora él era el rey del pueblo de Israel. Ahora él estaba establecido y era el que traía provisión y bendición, porque ser el hijo del rey eximía de impuestos, ¿sabían? Claro. Y los ponía a vivir. Sí, los ponía a vivir bien. Los ponía a vivir bien. Eso hizo el menor, aquel hijo que ni siquiera estaba en el inventario de sus padres. Pero como les he dicho muchas veces, esa experiencia pareciera que sanaba la vida de David y todos vivieron felices para siempre. Pero resulta que el felices para siempre no existe. Y después de eso vinieron los años más duros y más tristes para David, porque vivía antes ignorado en su casa, olvidado. Sí, nadie lo veía. Por allá está con las ovejas. Por allá está David. Pero luego cuando él se compromete, cuando Dios lo unge, cuando Dios lo baña con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo, ahora empezó lo bueno. Porque entonces tuvo que enfrentar muchos enemigos. Porque su esposa fue dada a otro. Y su vida se hizo amarga y difícil. Porque tuvo que hacerse loco y dejar que la saliva escurriera por su barba para guardar su vida. Porque tuvo que dejar su tierra e irse a tierra extraña para salvarse de la mano de Saúl. Pero en todo eso, Jehová de los ejércitos estuvo peleando sus batallas. Porque cuando hizo un ejército con gente de corazones quebrantados y entristecidos, cuando hizo un ejército de gente limitada, entonces Jehová de los ejércitos le respaldaba. El ejército del rey David estaba fundado en gente adolorida
que terminaron escondiéndose con él en la misma cueva, en la cueva de Adulam. Si tú eres un hijo intermedio, llénate de esperanza y prepárate para pelear. Prepárate para que la unción de Dios venga sobre ti, valide tu vida y entonces ya no tengas más ese síndrome y no tengas que hacer cosas locas para que te reconozcan, sino que camines de la mano con el Señor y veas su bendición y su respaldo. Muchas veces el Señor puso la vida de Saúl en las manos de David. Ahí, era solo ¡fum!, bajarle la cabeza y quitarse el problema. Pero dijo: líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y no era un buen rey, y había sido un rey desechado, un rey al que Dios le había quitado el trono de su mano. Pero eso habla de la naturaleza de David, de la generosidad del corazón de este hombre. El Señor, dice la palabra en el texto que tenemos esta mañana, que cuando David fue rey finalmente y se hizo una super casa y estaba cómodo y tenía todos los pueblos, los había pacificado y ya no tenía enemigos, ya no había necesidad de apelar a Jehová de los ejércitos, entonces empezó a ver a Dios de otra manera, al Dios que merecía la adoración y la honra. Ya no estaban las afugias de los días. Ahora había espacio para contemplar la gloria del Señor. Y en una de esas, todo inspirado, David dice: tengo una super casa hecha de cedro. Era de las cosas más lujosas de su tiempo. Tengo una super casa, pero el Señor que ha peleado mis batallas anda en tiendas, entre cortinas, entre velos, entre pieles de animales, porque de eso estaba hecho el tabernáculo. Y le dice a Natán: mira, yo voy a hacer un altar para el Señor, un templo para el Señor, una casa para el Señor. ¿Y a quién eso no le sonaría bien? Un buen propósito, ¿verdad? Buenos sentimientos. Y Natán le dijo: hágale, mijo, que eso es de Dios. Era el profeta de Dios. No le dijo: espere, preguntemos al dueño de la casa qué opina de su casa. No, a Natán le pareció chévere hacerlo y dieron vía libre. Y dice que en esa misma noche el Señor le dijo a Natán: oiga, mijo, oiga, vaya y dígale a David que no, señor, gracias, que muy querido, pero no. Y uno dice: pero ¿cómo? ¿No era un buen propósito? ¿No era una buena intención? Claro que sí. Era un buen sentir. Hay muchas cosas que parecieran buenas, que parecieran correctas, pero no necesariamente son la voluntad de Dios. Y es ahí donde se establece esa relación estrecha con Dios, para que aunque cosas que nos parecen buenas, primero preguntemos al Señor. Muchas cosas a ti te parecen súper chéveres, especialmente ese muchacho que nos encanta y nos fascina. Ese es Señor. Señor, por favor, provéeme un novio, un esposo. Pero si es este, mucho mejor. O al contrario, por las chicas, ¿verdad? Señor, me encantan las nenas. Ojalá sea aquella, o aquella, o aquella. Bueno, cualquiera, Señor. Hay cosas, dice el Señor en su palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿No le parecen buenas las borracheras al borracho? ¡Oh! Hasta canciones tienen por ahí. Y si supieran cómo son de lindas estas borracheras. ¿No dice así la canción? Sí, así dice. Una muy vieja canción de nuestro folclore popular. Si supieran cómo son de lindas estas borracheras. Y el otro día el guayabo más horrendo, el bolsillo y el conflicto. Pero para el borracho, la borrachera está bien.
Para el infiel la infidelidad no es buena. Como decía Gardel, pudiendo quererlas a todas, ¿para qué querer y hacer infeliz a una sola? Sí, eso decía. Eso deja ver la mente y el corazón de la gente. Pero para ellos está bien. ¿El camino y el propósito de David no estaban bien? Claro. Pero Dios dijo no. Dios tenía sus razones. Entre esas, porque las manos de David estaban manchadas de sangre. Demasiada sangre. En todas las batallas para conquistar el pueblo. Y uno dice, pero si era para cumplir el propósito de establecer el reino. Igual, hay consecuencias de las acciones. Pero en todo eso, queridos, el Señor le dice, vaya, dígale a David, tú me has de edificar casa a mí. Y ahí está el segundo elemento que quiero que resaltes. Es comprender que Dios no necesita nada de ti. ¿Sabías? A veces tenemos esta actitud tan arrogante como que agradéceme Dios que llegué a la iglesia. Agradéceme que hoy canté. Agradéceme que te busco y que te alabo. Déjame decirte que así como Dios le dijo a David, le dijo, yo no necesito una casa. Yo no. Yo hice por ustedes mucho y los saqué de Egipto con mano poderosa. Los llevé por el desierto, pero yo diseñé mi casa como yo la quería. Porque el diseño del tabernáculo Dios se lo dio a Moisés. Tal cual él lo quería. Medidas, especificaciones, las varas cubiertas de oro para cargar el arca del pacto, los querubines mirándose uno hacia el otro, con las alas cubriéndose el rostro sobre el altar. Queridos, obra primorosa, dice la palabra. Bordados, los colores, el azul, el blanco, el rojo. El Señor diseñó su casa. Y Él le dice, mira, yo no necesité de nadie que me hiciera casa. Y he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me han hecho una casa de cedro? A veces hay iglesias que aman más sus templos que sus propias ovejas y que la pastoral. Se dedican todo el tiempo y yo respeto lo que cada quien hace. Pero finalmente, queridos, los templos se van a quedar. Las almas son las que van a ir al reino de los cielos. Es eso. Entonces nuestra intención y nuestro deber debe ser buscar la voluntad de Dios y entender que Él es Dios y no nosotros. Dios pone las reglas. Dios pone las reglas, no tú. No tú. Y hay un momento en esta relación intensa de pacto entre Dios y David que el Señor primero que todo establece esa regla y le recuerda todo lo que él hizo. Que él venció a sus enemigos, que los destruyó, que lo acompañó. Pero luego entonces presenta al Dios que no necesita del hombre, porque es el hombre quien necesita a Dios. Somos nosotros quienes necesitamos en nuestra vida a Jehová de los ejércitos para que pelee nuestras batallas, ¿o no? ¿Cuál es tu batalla? ¿Con qué luchas? ¿Con la escasez? ¿Con la enfermedad? ¿Con la envidia? ¿Con la ira? ¿Con el enojo? ¿Con la lujuria? ¿Con la mentira? ¿Con qué estás luchando? Y el texto nos muestra esa relación profunda de Dios y ese conocimiento cercano que Dios tiene de aquel al que llamó y escogió. Luego, de esa relación profunda nace una transformación, una vida diferente. Dice el versículo 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Un cambio de vida. Los pactos han implicado un cambio de vida.
El pueblo de Israel tenía que obedecer el pacto para ser bendecidos. Y en algún momento desecharon la guianza del Señor y prefirieron tener reyes, hombres imperfectos, con visiones limitadas. Renunciamos a la visión amplia y generosa de Dios para caminar en la visión corta y limitada de un ser humano. Muchos abandonan al Señor para irse tras una relación. Muchos abandonan al Señor para irse tras alguien porque es que lo amo, me ama, la amo, me ama. Pero esa persona no tiene más que la visión limitada de su presente. Dios tiene la visión amplia y generosa. Y lo que de Dios es no te separa, ni te aparta, ni genera división. Y el Señor le dice: yo he estado contigo siempre. Esa es una relación cercana, ¿no te parece? Y esa es una relación que cambia y transforma la vida, porque aún en el peor de los pecados de David, aún en el peor de los pecados, querido, que fue el pecado de adulterio con Betsabé, yo no diría, uy, no, ya Dios lo desechó. Ya Dios lo desechó. Pero David tiene esta relación cercana, fundada en el caminar con el Señor. Y él se acerca a Dios y le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El salmista le decía: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y no era esa oración que nosotros hacemos en la cena: ay, Señor, si he pecado. ¡Ja! ¡Qué conchudos somos! ¡Qué cínicos! En serio, se necesita venir a la presencia del Señor diciendo: es que no estoy seguro que te haya ofendido esta semana. Es que no estoy seguro, o sea, tengo como la leve sospecha de que hice algo mal por allí, en algún momento. No, el salmista se desgarró porque fue bien fuerte la manera en que el Señor le confrontó. ¿Te acuerdan la parábola de la ovejita? Hombre rico, muchas ovejas, amigo viniendo a cenar donde el hombre rico. Hombre rico, no coger su propia oveja, coger oveja vecino. Es que se las estoy diciendo como telegrama. Y luego David se enfurece. ¿Quién hizo tal cosa? El tal hombre es digno de muerte. Y Natán le dice: mírate al espejo, gordo. Ese hombre eres tú. Y toda la dureza que el pecado había traído sobre el corazón de David, porque el pecado endurece el corazón. Porque cuando tú estás haciendo mal, cada vez hacer mal es más fácil. Te cuesta decir la primera mentira, pero después, ahí se va. Te cuesta la primera relación de fornicación o adulterio, pero después, ahí se va. Y tu corazón se endurece y tu conciencia se cauteriza, dice la palabra. Y David estaba fresco, había matado al pobre Urías Eteo. Gracias, Necesito. Urías Eteo lo había puesto en lo recio de la batalla para que lo mataran, asegurarse después de haber tramado como 2, 3 cosas para enredarlo. Y como no pudo, lo asesinó. Y luego se la llevó a vivir con él, como si nada estuviera pasando. A veces el pecado cauteriza nuestra conciencia y ya nos da igual decir groserías, portarnos feo. Pero David, ese día que Natán lo confrontó, su corazón se rompió y esa caparazón de pecado y de maldad fue rota y volvió a entrar en intimidad con Dios. Qué difícil tener que entrar en intimidad con Dios con el alma rota. No por gratitud, no porque nos fluye, no porque es nuestra naturaleza, sino porque Dios tiene que quebrantarnos y ponernos en situación para que tú reconozcas la grandeza del Dios Jehová de los ejércitos que pelea tus batallas. Pero Dios es misericordioso y bueno. Y al corazón contrito y humillado no lo desechas tú, oh Dios, dijo el salmista, porque lo había vivido en su propia carne. Los salmos no son la experiencia de otro, son la experiencia de los salmistas y en especial los de David.
una relación que transforma la vida. Ese pacto tenía todos esos antecedentes, haber caminado con Dios, haber comprendido que es Dios quien necesita establecer un pacto porque Él es el supremo y yo soy el que necesita de Él. Y luego, esa relación que transforma la vida. El Señor le recordó y le dijo, yo he pecado y ahora nadie va a tomar el lugar. Miren, Israel fue removido 1,000 veces de su tierra. ¿Y ahora dónde están? En su tierra. En su tierra. Conquistados, deportados, llevados, perseguidos. ¿Y ahora dónde están? En su tierra. Palabra fiel es la de Dios. Cuando Dios te prometa algo, mira, decía mi papá, más reversa tiene un avión. Más reversa tiene cualquier cosa antes que la palabra de Dios cargue al suelo. Porque la palabra del Señor te dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y su propósito lo ejecuta en ti. Porque grande es su amor por ti. Pero también Dios es un Dios fiel y firme, que tiene propósitos y los cumple. Y luego el Señor, y con eso termino en esta mañana, envía como sello de esa relación profunda, con altibajos, subidas y bajadas, con que a veces David no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Cuando a veces David se apartaba y hacía lo contrario a lo que Dios quería que él hiciera. Me encanta la palabra del Señor porque no le tapa nada a nadie. Bien hubiera podido hacer de David un paladín impecable, pero sacó todos sus pecados a flote, todas sus debilidades, para que tú te sientas desafiado y digas, como David, ser humano soy, pero la gracia y el favor de Dios están para mí, sujetos a pecado, a debilidades, a soledades, a traumas, a frustraciones, pero de todo ello el Señor está a la orden del día por ti y para ti. Es necesario que establezcamos ese pacto de amor. Y entonces el Señor le dice, yo edificaré casa a mi nombre, será a mi gusto. ¿Con quién? Y afirmaré el trono del reino en tu descendiente. ¿Quién era el descendiente? Salomón en primera instancia. Salomón. Yo le seré a él padre y él me será a mí por hijo. Y si hiciere mal, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? ¿Mirar para otro lado y dejar que pase la cosa? ¿Qué va a hacer? Le va a castigar con la vara de los hombres. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Revisa cómo estás viviendo. Pero ¿por qué esto me sucede a mí? Revisa cómo estás viviendo. El Señor dice, y voy a castigarle con vara. Pero a renglón seguido, ¿qué dice? Con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Aunque Dios te discipline, amado, acepta con diligencia el corazón de Dios. Ese corazón amoroso que restaura, que corrige, para que tú seas lo que Dios espera que tú seas. El Señor dice, mi misericordia no se apartará de él. Pero luego viene esta palabra profética futura. Y esa palabra profética habla del Mesías. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre. ¿De quién era descendiente Jesús? De David. De David. Siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El Rey eterno del pueblo de Dios es Jesucristo. El pacto de un Rey eterno, de un Rey justo, que rige con amor y con misericordia, que gobierna con bondad y con mano firme. El Dios que no solo es amoroso, sino justo. Y luego viene esta respuesta de David. ¿Qué le dirías a Dios si dice que va a pelear tus batallas?
¿Qué le dirías a Dios si Él dice que va a caminar contigo siempre? ¿Qué le dirías a Dios si Él te dice que si tú te equivocas, Él te corrige porque te ama, pero que su misericordia no se va a apartar aunque tú te portes mal? Pues miren lo que dice David. Se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aunque te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado a la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Este es el tiempo, queridos. Acércate al pacto de Dios. Acércate al Señor, querido, desde una relación cercana y genuina como la de David. Una relación verdadera y profunda que movió el corazón del Señor para fundar en David a su nación amada y escogida. Y escogió en él reyes y sacerdotes sin número, pero era la semilla y la simiente de la cual nacería nuestro Mesías. El Señor no ha cambiado y Él sigue diciéndote que quiere pactar contigo. ¿Qué respondes tú como David? Señor, ¿yo qué puedo decir? Si tú eres tan grande, tan justo, tan bueno, tan fiel. Yo como ser humano no sé portarme así. Yo como ser humano no tengo esa misma actitud que tú tienes. Pero Señor, te reconozco en mi vida. Reconozco tu propósito y tu llamado en mí. Cierra tus ojos, iglesia. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta mañana preciosa en la que tú nos has hablado, Señor, y en la que no hemos hecho más que pedir que sanes nuestra tierra. Pero ahora queremos pedir, Señor, sana nuestro corazón. Sánanos, Jesús. Sánanos, Señor, para escuchar tu voz. Señor, y si como David tienes que romper nuestra caparazón, esa caparazón que hemos hecho de pecado, Señor, de alejarnos de ti, esa dureza y frío corazón, quítalo, Señor, rómpelo, Dios. Confróntanos para entender que la santidad no es un lujo, es un requisito, es una cualidad de los hijos de Dios. Señor, queremos ser llamados por ti. Queremos, Señor, ser aceptados delante de tu presencia. Así como el pacto de David nos recuerda tu lealtad para establecer Rey de reyes y Señor de señores a través de su descendencia. Señor, queremos reconocerte Rey de nuestras vidas y nunca, Padre, nunca apartarnos de ti. Señor, ayúdanos a reconocerte cuando fallamos. Y Señor, ayúdanos a agradecer tu corrección. Padre, pero sobre todo no nos dejes de tu misericordia. Que tu misericordia no se aparte, que tu perdón y tu restauración para nuestras vidas no se aleje jamás, Señor. Padre, te damos gracias por quien tú eres y por lo que tú haces por nosotros. Que tu palabra, Señor, revelada a través de la experiencia de esos 4 pactos, Señor, tenga en nosotros relevancia, importancia, que no sean un sermón tras otro, Señor, sino que realmente nos recuerde de tu amor y tu fidelidad, del Dios que no se aparta, del Dios que nos sustenta. Gracias, Señor.
Amén y amén.